Pues si les parece bien, vamos a arrancar. Ahí se va a ir sumando más gente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es César Pérez. Soy editor de Economía en Infocel y Sentido Común y tengo el gusto de presentar esta tarde en una plática con nosotros a Carlos González, el director de Análisis y Estrategia Bursal de Monex. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, César? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos listos. Te lo agradezco mucho y nuestra audiencia seguramente también. Probablemente muchos ya te conocen, pero para quien no, voy a leer un par de detallitos sobre tu trayectoria profesional, si me permites. Eh, pues para los que no lo conozcan, les decía que Carlos es director de análisis y estrategia bursátil en Monex Casa de Bolsa. Tiene más de 20 años de experiencia en el medio bursátil. Trabajó antes de Monex durante 10 años en Invex Casa de Bolsa. Profesionalmente o en su desempeño académico es actuario por la UNAM con una maestría en Economía de Negocios en el TEC de Monterrey. Tiene estudios de posgrado y es actualmente presidente del Comité de Análisis de la MIB, además de que es colaborador y columnista en diferentes medios. Carlos es un experto en inversiones y hoy va a compartir con nosotros su visión sobre este momento que es bastante complejo, cuáles son las proyecciones económicas que tiene Monex y cuáles son las oportunidades de inversión que se abren. Nuevamente, Carlos, bienvenido y te dejo con la audiencia. Únicamente recordarles a todos que quien quiera y desee participar, abajo hay un chat para preguntas y respuestas. Espero que la plática les parezca tan interesante como creemos que va a ser. Participen, nosotros vamos a leer sus mensajes y sus preguntas al final. Y pues Carlos, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, César. Y bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de Infocel por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes nuestras perspectivas, así como las oportunidades de inversión que estamos viendo en estos tiempos tan complicados, pero como bien dice el dicho, tiempo de crisis son tiempos de oportunidades. Y bueno, en este sentido me parece que es importante estar sobre todo pues bien enterado para en base a ello tener pues una mejor visión y poder tomar pues mejores alternativas de inversión. Y bueno, yo quisiera compartir con ustedes una presentación que me parece podría ayudar mucho a entender, en primer lugar, el contexto global, el contexto en el cual estamos viviendo, pero también de alguna forma con ello poder encontrar algunas oportunidades de inversión. Y bueno, yo iniciaría aquí nada más si me confirman si se ve la presentación. Sí, perfecto. Ok. Bueno, nada más, listo. Pues yo iniciaría diciendo que, bueno, no podemos hablar de un contexto económico sin poder o sin tener que hablar necesariamente de pues la problemática actual en la que estamos. Prácticamente pues la mayoría de los países, el mundo en general, se enfrenta a esta pandemia, al famoso COVID-19, y a partir de aquí tenemos que pensar en un escenario económico de lo que se estaría percibiendo hacia adelante. Prácticamente la mayoría de los gobiernos hoy se enfrentan a un problema entre tener que combatir esta pandemia y por otro lado pues tratar de amortiguar pues una recesión que se espera bastante profunda para este año y que de alguna manera se buscaría tener una recuperación lo más pronto posible. Y bueno, yo me gustaría iniciar con esta gráfica que me parece que resume muy bien la problemática actual. Lo que vemos en la gráfica, en la parte superior de esta gráfica, la línea roja, justamente nos muestra cómo se estaría llevando a cabo la pandemia sin usar algunas políticas de contención. Prácticamente esta gráfica la vimos en países como Italia, como Francia, como España, en donde desafortunadamente
pues hubo un fuerte incremento en los casos observados, y esto trajo como consecuencia pues una saturación en los sistemas de salud. Por otro lado, lo que vemos en la misma parte superior, pero en la línea azul, vemos qué sucede con esta famosa curva, pero tomando en cuenta algunas políticas de confinamiento. Y por otro lado, en la parte inferior, lo que observamos son las implicaciones que tiene en materia económica. Prácticamente lo que nos dice la línea roja es que, bueno, sin medidas de confinamiento, pues la economía en general puede sufrir pues una recesión, aunque podría ser quizá menos recesiva, pero tomando en cuenta o considerando mayores medidas de confinamiento, podría ocasionar pues una recesión mucho más profunda, que es lo que hemos estado observando recientemente, pero de alguna manera tratando de contener la enfermedad. Y bueno, la verdad es que es una situación bastante complicada con la que se enfrentan la mayoría de los gobiernos. Sin embargo, me parece que en este caso lo más importante será sin duda cuidar la salud de los ciudadanos. Y bueno, a partir de ahora nos encontramos en una famosa nueva normalidad o una nueva realidad. La verdad es que hacia adelante nos parece que va a ser complicado regresar a un escenario como lo estábamos viviendo justamente a inicios del mes de marzo, quizá en algunos países todavía en el mes de febrero, veíamos una cierta actividad económica. Va a ser difícil que después de este periodo de confinamiento, de esta pandemia, podamos regresar simplemente como si hubiéramos puesto una pausa y retomar la vida como veníamos o como estábamos acostumbrados. Nos parece que a partir de ahora estaremos enfrentando más bien pues una nueva realidad y hay que aprender a vivir con ella. ¿Cuáles son algunos de los puntos que me parece más relevantes y que hay que comentar? El primer punto es, sin duda, pues habrá una crisis en el sector salud. Déjenme compartir con ustedes brevemente unos datos que me parecen muy interesantes. Algunos datos de la OCDE nos habla de que aproximadamente hay cerca de 2.9 médicos por cada 1,000 habitantes y aproximadamente cerca de 3.8 camas por cada 1,000 habitantes en los países de la OCDE. Déjenme decirles que estos datos de la OCDE también muestran que hay un rezago en los sistemas de salud a nivel mundial. Bueno, pues en lo que respecta a nuestro país, para no irnos muy lejos, más o menos este dato se compara pues de una manera negativa. En nuestro país se habla de que hay cerca de 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes y apenas cerca de 1.5 camas por cada 1,000 habitantes. Son datos que se comparan de manera negativa respecto a los datos de la OCDE y muy negativos con respecto a países desarrollados. Más o menos se habla de que en países emergentes deberían de tener un gasto en el sistema de salud de aproximadamente 5 o 6 veces más para llegar a un nivel promedio como lo tienen en países desarrollados. Así que de por sí nuestro sistema de salud a nivel mundial se encontraba pues ya en un escenario de déficit. Bueno, pues con esta pandemia justamente se está haciendo mucho más claro estos efectos negativos y sin duda hacia adelante tenemos que estar viendo que los países tengan que gastar más en el sistema de salud para mejorar sin duda pues todo lo que tiene que ver con el sector. Por otro lado, hacia adelante me parece que estaremos viendo pues una crisis económica y social. En lo que respecta a la crisis económica, muchas empresas pueden estar enfrentando una situación bastante complicada. Y esto prácticamente porque tendrán que pagar algunas deudas que tengan en el corto plazo principalmente. También se enfrentarán a pagarle a sus proveedores, a sus empleados, pero con un gran reto, que es el quizá no recibir ingresos o recibir solamente una parte de los ingresos que tenían pensados durante este periodo y quizá durante un periodo que pudiera prolongarse prácticamente hacia el resto del año. Pero al mismo tiempo, cuando vemos una sociedad que ya de por sí se ha venido polarizando y encontramos una situación económica complicada, quizá con incrementos importantes en materia de desempleo,
pues claramente estaremos enfrentando una situación mucho más compleja. Ya lo hemos visto, algunos sectores se han comenzado a manifestar sobre algunas necesidades en diferentes sectores, en diferentes rubros, y esto me parece que podría continuar, incluso podría exacerbarse conforme veamos un escenario de pues menor actividad económica, de recesión, de desempleo, de pobreza, y esto sin duda pues es un escenario bastante complicado al que estaremos enfrentando hacia adelante. Por otro lado, también es importante señalar que estaremos viendo cambios importantes en los hábitos de consumo. Si tomamos en cuenta unas cifras de Google respecto a la movilidad, vemos cómo, pues, por lo menos en este periodo ya ha cambiado varias cosas. Por ejemplo, observamos una disminución importante de casi el 47% en algunos sectores relacionados con restaurantes, cafeterías, centros comerciales, entre otros. También observamos una caída importante en lo que respecta a supermercados y farmacias, prácticamente pues mercados de productores, tiendas de comida especializada, farmacias, etcétera, con caídas de cerca del 11%. En lo que respecta a algunos parques en donde consideran pues parques nacionales, playas, puertos deportivos, etcétera, caídas de cerca del 39%. En lugares relacionados con estaciones de transporte observamos caídas del 44%. Los lugares de trabajo caídas del 12%, mientras que la movilidad en lugares residenciales un incremento del 12%. ¿Qué es lo que quiere decir esto en términos generales y quizá considerando pues un poco esta nueva dinámica? Bueno, en primer lugar es que seguramente habrá un mayor famoso home office, ¿no? Habrá mayor trabajo en casa a partir de ahora. Seguramente las diferentes empresas darán mayores facilidades, incluso como empleado, pues tendrás que organizarte mejor para trabajar desde casa y quizá tengas que ir en menos ocasiones a tu oficina. Esto podría tener algunas implicaciones, incluso en términos no solamente de movilidad, sino también incluso habitacional. Probablemente requieras ahora más espacio para trabajar desde casa, pero también podría implicar que no tengas que estar necesariamente cerca de tu fuente de trabajo. Probablemente puedas trabajar a distancia en algunos casos. También me parece que estaremos viendo, quizá, por lo menos en el corto, mediano plazo, una menor demanda de productos suntuarios, de productos quizá un poco más lujosos. La gente ahora se ha dado cuenta que puede vivir perfectamente con ciertos, atendiendo las necesidades básicas y probablemente pues tengas o podrías ir en menos ocasiones a las plazas comerciales, por ejemplo. Los autos también, sin duda, pues en un escenario en donde tienes que moverte menos, pues tener un auto lujoso podría ser incluso pues menos apetitoso en estos momentos. Y con esto seguramente también veremos que algunos sectores como restaurantes, como cafeterías o sectores relacionados con turismo, por ejemplo, incluyendo aviones, aeropuertos, demanda del sector hotelero, servicios hacia el turismo, podrían verse afectados justamente ante un escenario en donde la gente prefiere estar, pues ya sea en casa o bien tener cada vez menos contacto físico con otros proveedores de servicio. Entonces, mucho de esto se ha venido sustituyendo, probablemente se venga sustituyendo con con alguna actividad más relacionada con el comercio, con el comercio electrónico, con el famoso e-commerce. Seguramente en lugar de desplazarte a una tienda, probablemente lo hagas vía electrónica. Esto ya se venía dando, aunque todavía era pues bastante bajo la proporción de comercio electrónico que se venía haciendo, pues ahora sin duda esta tasa estará incrementándose de manera pues muy importante. También seguramente la gente, si busca tener pues algo de esparcimiento, pues no lo hará en sectores tan públicos, probablemente buscarán lugares con mucho más espacio y lugares en donde tengas pues menos contacto y sobre todo tengas la certidumbre o el sello
de que los lugares son pues libres de COVID o tengan algo similar en ese sentido, ¿no? Bueno, pues habrá cambiado la dinámica y los hábitos de consumo. Por otro lado, ¿qué se espera hacia adelante? Bueno, esperamos que también haya un menor gasto por parte del consumidor, no solamente en cuestiones de sus hábitos, sino también tendrá repercusiones en el ingreso y en el gasto que tenga el consumidor. Por un lado, sin duda habrá una repercusión en el ingreso promedio ante pues un escenario en donde se vislumbra un incremento en la tasa de desempleo. Pero por otro lado, muchos consumidores seguramente podrían ser mucho más moderados al momento de gastar. Más o menos, algunas cifras señalan que el gasto del consumidor podría disminuir en cerca del 30%, por lo menos en Estados Unidos, y esto, si lo extrapolamos, podríamos decir que podría ser algo más o menos similar. Dentro de los rubros que podrían verse más afectados sería, por un lado, lo que tiene que ver con arte y entretenimiento, por otro lado, todo lo relacionado con hoteles y restaurantes seguramente tendrá también un impacto importante, por lo menos en el corto y mediano plazo. También el sector de transporte y quizá en menor proporción lo que tenga que ver con ropa, calzado y equipamiento para el hogar, que sin duda también se verán afectados. Otros servicios me parece que también podrían verse afectados, por ejemplo, ir a la peluquería o ir a algún lado en donde implique un contacto físico con el proveedor de servicios, seguramente también se verá impactado. Ahora, en lo que respecta a las cadenas productivas, prácticamente veremos, si no es que ya lo hemos observado, caídas importantes. Lo que observamos sobre todo en los primeros meses del año es que se rompieron las cadenas de suministro. Vimos un shock por el lado de la oferta, en donde muchas plantas tuvieron que cerrar y eso provoca pues una disminución en la producción. Sin embargo, lo que hemos observado ahora, ya con datos más recientes, es que la producción se ha venido abriendo, ha venido incrementándose. Sin embargo, esto no trae el mismo ritmo en lo que respecta a las ventas. Es decir, por el lado de la producción, ya vimos que empiezan a abrir las plantas, las fábricas, pero por el lado de las ventas vemos una recuperación, pero no en el mismo ritmo. Prácticamente esa recuperación en las ventas todavía suele ser bastante moderada y lo observamos como una tendencia en países tanto de Asia, en países europeos, seguramente también lo estaremos viendo más reflejado en Estados Unidos y claramente no será la excepción en nuestro país. Y bueno, por el lado del volumen de comercio pasará algo similar. Si tomamos en cuenta la suma de las exportaciones y las importaciones que se hacen a nivel global, veremos una afectación bastante importante. Prácticamente observaremos que habrá, por un lado, pues algunas medidas proteccionistas. Los países buscarán de alguna manera estar un poco pues más apoyando principalmente pues a los productores locales y seguramente podrían estar implementando una serie de medidas, ya sea mediante aranceles o algunas medidas de tal forma que podrían dificultar el comercio internacional y esto podría también traer como consecuencia pues un menor dinamismo en la economía global. Por otro lado, estaremos viendo también pues una menor movilidad en general, principalmente en lo que respecta a los viajes, pues veremos por un lado pues menor interés de viajar tanto de placer como de negocios cuando tengamos que cumplir con una serie de requisitos que nos piden para viajar a algún país, ya sea de placer o negocio, seguramente ese atractivo por viajar pues será mucho menor, aunado justamente pues a los riesgos que esto podría implicar en el camino. Habrá pues un mayor control de fronteras, mayores requisitos y aquí pues, yo pondría como ejemplo
hoy o hasta hace poco, ¿no? Cuando íbamos al aeropuerto y nos pedían quitarnos el cinturón o quitarnos los zapatos, pues habría que recordar que estas medidas se implementaron justamente después del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, me parece que ahora los nuevos requisitos, que todavía me parece que sigue habiendo muchas dudas de cuáles serán esos requisitos y cómo funcionará el control de fronteras, me parece que será pues gracias a esta pandemia que sin duda pues, estará cambiando mucho esta dinámica en la movilidad principalmente entre países. Recientemente lo vimos, ¿no? Europa empieza a abrir sus fronteras, sin embargo todavía pone ciertos requisitos, algunos países, incluyendo a México, en donde todavía prefieren esperarse a que mejore la situación relacionada con el COVID antes de abrir las fronteras hacia nuestro país. En el caso de Estados Unidos, pues no se diga, incluso el día de ayer justamente se hablaba de la posibilidad de regresar a estudiantes que solamente tomaran cursos online, regresarlos a sus países de origen, lo cual, pues sí, sin duda cambia esta dinámica. Y bueno, con todo esto, yo les diría que la recesión es inevitable. La pregunta no es si habrá recesión o no, me parece que todo mundo pues ya considera que habrá una recesión importante. Se habla de que será la recesión más importante en los últimos 100 años y esto me parece que trae también consigo pues un escenario complicado, retador, pero también trae un escenario de oportunidades con esta nueva dinámica. En general, se espera que la economía global tenga pues una caída muy importante, principalmente en este segundo trimestre. Los datos los estaremos todavía terminando de ver en los siguientes días. Se habla de que en general para la economía mundial podríamos estar viendo caídas cercanas al 5%, pero considerando algunos países, particularmente economías desarrolladas, se hablan de caídas de doble dígito en este segundo trimestre, lo cual pues será bastante dramático. Sin embargo, poco a poco, en algunos casos, se esperaría que esta recesión pues empiece a tener una recuperación y claramente pudiera tener pues que sea una recesión, como lo han llamado muchos colegas, en tipo V, ¿no? O sea, en tipo de V chica, ¿no? O V. Esto no será para todos los casos, principalmente para economías avanzadas, seguramente tendrán pues más recursos para apoyar, bueno, pues para amortiguar la caída y para pensar en la recuperación mucho más rápida, mientras que países emergentes me parece que podrían tener un escenario mucho más complicado, como por ejemplo nuestro país. No solamente eso, también podríamos pensar que pudiera haber una doble recesión. Se habla de que hacia el otoño podríamos estar viendo este famoso escenario de un rebrote, lo cual pudiera traer como consecuencia pues también mayores implicaciones en términos de la tasa de desempleo. Prácticamente se espera ahora que la tasa de desempleo alcance niveles cercanos al 11-12%. Bueno, pues ante un escenario mucho más complicado podríamos estar viendo una tasa de desempleo incluso entre el 12 y el 13%, aunque después poco a poco ver un escenario de recuperación. En términos generales, estimamos que a nivel mundial la caída del PIB sea del 4.9%, economías desarrolladas tengan caídas del 8% este año, economías emergentes caídas del 3%. Desafortunadamente, dentro de esta categoría, América Latina tendría una caída de cerca del 9.4% y nuestro país sería uno de los países más afectados con una caída estimada por parte del Fondo Monetario Internacional del 10%, muy superior a Brasil, que es pues nuestro competidor por flujos. Bueno, pues también se espera una caída importante del 9.1%. Y aquí prácticamente lo que quisiera comentar es que, bueno, en este escenario veremos, por un lado, pues un menor consumo, veremos el cierre de empresas, veremos, por lo tanto, pues un aumento en el desempleo y un aumento en el desempleo seguirá haciendo que haya este círculo vicioso. Prácticamente en lo que sea, en lo referente al consumo, veremos, como ya dijimos, un cambio en los hábitos de consumo, quizá principalmente en sectores de tecnología, en sectores de salud, en sectores de bienes básicos. Por otro lado,
en cuanto a las empresas, nos parece que estarán enfrentando pues un escenario, un problema importante de liquidez, y este problema de liquidez traerá como consecuencia pues un problema de solvencia. Aquí va a ser bien importante cuidar el efectivo. Es importante para las empresas tener un fuerte control de gastos, y también es el momento para llamar las líneas de crédito que se tengan disponibles con la finalidad de buscar, sobre todo en este escenario, primero sobrevivir, que las empresas sobrevivan, que no quiebren, y en otro contexto, en una segunda fase, quizá buscar una recuperación. También me parece que será momento para que las empresas analicen su modelo de negocio, si es el modelo de negocio adecuado o si es más bien el momento de hacer los cambios que se requieran. Y sobre todo hacer inversiones en tecnología. En cuanto al desempleo, pues me parece que entre más se tarda en abrir la economía, el daño será más estructural, será más profundo, más duradero. Por otro lado, también pues la problemática está en que un rebrote podría estar aumentando las medidas de confinamiento y entonces generar de nueva cuenta pues un escenario todavía mucho más complejo. Y bueno, me parece que en este escenario lo más importante será que se requieren estímulos económicos y se requieren grandes estímulos económicos y además se requieren ahora. Entre más tiempo pase, será mucho más complicado pensar en un escenario de recuperación. A nivel mundial, lo que hemos observado son fuertes estímulos económicos en términos generales, si tomamos en cuenta los estímulos tanto en materia de política monetaria como en materia de política fiscal, más o menos ascienden a cerca del 22% del PIB global. Si tomamos en cuenta Estados Unidos, por ejemplo, considerando la suma de estímulos monetarios y fiscales, ascienden aproximadamente a cerca del 50% del PIB de Estados Unidos. Desafortunadamente, en lo que respecta a nuestro país, pues la suma de estos estímulos con trabajos llega al 3% del PIB. Me parece que en este sentido traemos una gran desventaja respecto, no solamente respecto al mundo en general, sino respecto a países emergentes que podrían estar viendo pues un mejor escenario, una recuperación mucho más rápida y obviamente una caída que también pueda ser menos profunda que nuestro país. Me parece que los gobiernos tendrán que gastar a partir de ahora mucho más en salud, ojo, porque en nuestro país se han hecho algunos recortes en algunos rubros que nos parece que son verdaderamente importantes. Nos parece que ahora los gobiernos tendrán que gastar fuerte en términos de salud, apoyar a las empresas y sobre todo apoyar a los hogares para que puedan pues pasar de mejor manera esta coyuntura para posteriormente empezar a ver una recuperación. Sin duda vendrán nuevas reglas del juego y a partir de aquí es como deberíamos estar viendo el escenario, pues sobre todo de oportunidades en materia de inversión. En lo que respecta a Estados Unidos, pues hasta ahora hemos visto que la economía venía creciendo hasta el 2019 a un ritmo cercano al 2%, lo cual pues no era malo. Sin embargo, pues ya con los datos del primer trimestre observamos una caída de cerca del 4.8%. Algunos datos económicos, no me tengo demasiado. Sector manufacturero viene una caída importante, las ventas de casas nuevas también una caída importante, las ventas al menudeo una caída importante en los últimos meses. Sin embargo, los últimos datos muestran ya una recuperación del sector manufacturero prácticamente a niveles pues de expansión. O sea, parece que lo peor en Estados Unidos pues ya pasó y están pues más bien sí, cuesta arriba, pero en un escenario ya de cierta recuperación. Me parece que en gran parte dependerá de cómo evolucione el tema del COVID. Las ventas de casas nuevas creciendo al 12% respecto al mismo periodo del año pasado, lo cual no es malo. Y las ventas al menudeo cayendo 6%, sin embargo, pues no mucho más abajo de lo que hubiéramos pensado en un escenario distinto para la economía de Estados Unidos en una posible desaceleración. La tasa de desempleo llegó a ser muy alta en Estados Unidos hasta hace poco, alcanzó niveles del 14.7%, un dato que sin duda es un dato bastante fuerte, considerando que en el 2009 la tasa de desempleo llegó a niveles cercanos al 10%.
Así que esta disminución en el empleo o este incremento en la tasa de empleo fue muy superior, casi en 50% más de lo que se observó durante el 2008-2009. Sin embargo, en Estados Unidos empezamos a ver ya una recuperación a niveles del 11% en la tasa de desempleo, lo cual pues muestra una buena tendencia y parecería que conforme la economía en Estados Unidos empiece a abrirse, podríamos estar viendo pues un mejor escenario en su economía. Sin embargo, repito, esto dependerá también de cómo evoluciona el tema del COVID, que hasta ahora la verdad es que todavía no se ve muy claro el fin de la pandemia y mucho menos el control, principalmente en países como Estados Unidos, Brasil y México. Las tasas de interés y la inflación, bueno, pues la inflación ante un escenario de desaceleración, de recesión, incluso pues habrá una menor demanda de productos y servicios y esto nos hace pensar que la tasa de referencia que actualmente se ubica cerca del 0% permanezca ahí durante más tiempo. Hasta ahora se ha venido manejando la posibilidad de que sea hasta todo 2021 y esto sin duda me parece que será pues una noticia positiva para los mercados en Estados Unidos. A la pregunta, oye, ¿por qué sigue subiendo los mercados en Estados Unidos si estamos en una de las crisis más importantes en los últimos 100 años? Bueno, me parece que hay algunos puntos que explican justamente este escenario. Por un lado, vimos un fuerte ajuste en los mercados accionarios en Estados Unidos, caídas importantes, cercanas al 40%, y esto me parece que da oportunidad a entrar por parte de inversionistas con horizontes de inversión de largo plazo. Vieron compras de oportunidad y me parece que también empiezan a participar. Por otro lado, también es importante comentar que ha habido fuertes estímulos económicos, lo comentamos hace un momento, en términos globales de cerca del 22% del PIB global, pero si tomamos en cuenta particularmente el caso de la Fed en Estados Unidos, los estímulos económicos han sido también bastante fuertes. Y además, no solamente eso, hasta ahora, de todos los estímulos que ha anunciado la Fed, hasta ahora se han utilizado poco menos del 10%. Es decir, tiene todavía un gran colchón la Fed para seguir inyectando recursos a la economía. Y entre ellos ha sido la compra de bonos corporativos, la compra de ETFs y otros estímulos, principalmente en materia de apoyar a los estados, a los municipios, apoyar a las familias, y todo esto hace que pues tenga este repunte. Otro dato que me parece muy importante es que con las tasas de interés al 0% en Estados Unidos, prácticamente cualquier inversión se hace atractiva, considerando pues las valuaciones del mercado en Estados Unidos, pues pasarían a segundo término cuando pues la tasa de interés te da 0. Bueno, pues algo que te dé arriba de eso, considerando que habrá pues un poco más riesgo, pero se vuelve mucho más atractivo y entonces a partir de ahí se vuelve más atractivo invertir en renta variable. Además, no solamente eso, se espera que la tasa de referencia esté en cerca del 0% hasta el 2022. También decíamos, bueno, con toda esta cantidad de estímulos económicos, se espera que en Estados Unidos venga una recuperación en forma de V, lo cual pues será relativamente, a pesar de que pueda ser profunda, será relativamente rápido la recuperación y como ustedes saben, los mercados se adelantan a esa expectativa y por lo tanto descuentan este escenario, lo que ha llevado a un avance importante en los mercados. Y por otro lado, pues también está la posibilidad de una vacuna para el COVID. Se espera, pues hay optimismo de que sea este mismo año cuando se encuentre una vacuna y esto podría pues ayudar a la recuperación mundial y ayudar particularmente a la recuperación más rápida en Estados Unidos. Por otro lado, comentaría que también hay que señalar que dentro de esta recuperación del mercado, pues se da justamente en una muestra de emisoras que son, que pueden ser las más interesantes, las más atractivas en este nuevo escenario y no es la mayoría del mercado. Observamos que cerca del 30% de la muestra del Standard & Poor's tienen rendimientos positivos. Y si consideramos el avance que han tenido prácticamente en lo que va del año, el Standard & Poor's, que ya prácticamente regresa, o el rendimiento ha sido prácticamente nulo, pero después de haber tenido caídas importantes,
observamos que hay todavía de esta 30% de empresas que tienen rendimientos positivos, una tercera parte de ellas, es decir, solamente el 11% de la muestra del Standard & Poor's tienen rendimientos superiores al promedio de estas empresas, es decir, rendimientos superiores al 16-17%. Esto lo que quiere decir es que hay un número acotado de empresas que tienen una perspectiva positiva y son las que han dado mayores rendimientos respecto al resto del mercado. Aquí observamos prácticamente, pues dentro de las 10 empresas que han tenido pues, un mayor rendimiento, la mayoría de ellas están relacionadas con el sector de telecomunicaciones, con el sector de tecnología y algunas de ellas también con el sector de salud, farmacéutico. Si tomamos una muestra un poquito más amplia, algunas de ellas relacionadas con el sector de seguros y consumo básico, en donde se basa principalmente los mayores rendimientos de las empresas en lo que va del año. Los sectores, obviamente, los sectores donde se ven las oportunidades de crecimiento serán en el sector servicios, en tecnología, en salud y en consumo básico, que si bien las expectativas de crecimiento son moderadas, tendrán un escenario mucho más defensivo respecto al resto de las emisoras. En lo que respecta a México, yo comentaría, observamos pues que nuestra economía ya está prácticamente pues en un nivel de estancamiento hasta finales del 2019 y a partir de ahora esto pues se desencadena en una recesión y en la expectativa de una fuerte recesión para este año. Aquí lo que me gustaría compartir con ustedes es esta gráfica en donde observamos cómo han sido las últimas recesiones en nuestro país y la duración de ellas. Por un lado, en términos de magnitud, vemos que esta recesión por la que estamos atravesando ahora nos lleva hasta ahora a una caída de cerca del 9.8%, si tomamos en cuenta desde que empieza esta recesión o caídas en los indicadores cíclicos, que es como lo estamos midiendo, vemos que llevan 22 meses de caída. Es sin duda una de las recesiones que ha tenido pues, mayor duración. Para observar una de un periodo mayor, tendríamos que ubicarnos en el 2000, que duró cerca de 37 meses, pero el impacto fue del 3.5%. Así que, bueno, pues, seguramente la magnitud de esta recesión estará cercana al 10%. Nosotros en Monex traemos una caída del 9.2%, pero seguramente la magnitud podría estar siendo también pues, una de las de mayor duración y de mayor magnitud, así que será de las más complicadas respecto a las últimas recesiones que se han observado desde 1980 a la fecha. Nos vamos por el lado de la demanda agregada, nada más, no me tomo demasiado, pero me parece que es muy bueno para entender esta gráfica, por dónde viene o por dónde vendría justamente este escenario negativo para nuestra economía. Hasta el 2019, lo que observamos es que el consumo creció el 1%, las exportaciones crecieron el 1%, la inversión cayó menos 5% y el gasto del gobierno menos 1%. Para este año, pues observamos o pensamos que puede haber una caída importante en el desempleo, o sea, habrá mayor desempleo y esto sin duda podría estar afectando al consumo en aproximadamente una caída de cerca del 9%. Por el lado de las exportaciones, ante un escenario en donde la economía norteamericana tendrá también una recesión, es probable que las exportaciones presenten también una caída significativa. Estimamos que podría estar pues, alrededor de un cerca del 10%. Por otro lado, la inversión hasta ahora se ha venido deteriorando, no es nuevo, y con un escenario complicado hacia adelante, me parece que podríamos seguir observando pues, un deterioro en la inversión. Hasta ahora llevamos cerca de un 11-12% de caída en la inversión. Y obviamente el gobierno, ante un escenario de menor gasto o de menores ingresos, pues podría estar teniendo un menor gasto y por lo tanto también impactando en general en términos para la economía de nuestro país. Aquí observamos rápidamente la caída en la generación de empleos por parte del IMSS, prácticamente pues ya en los mismos niveles que se observaron en el 2009. Sin embargo, si consideramos el mercado laboral informal, consideramos que la
caída o la pérdida de empleos ha sido por mucho superior. Más o menos se habla de una pérdida de cerca de 12 millones de empleos. Por el lado del consumo, los últimos datos adelantados nos muestran una caída importante, cercana a, bueno, llegamos a tener cerca del 23%, ya el último dato muestra un punto de inflexión, pero de todas maneras la caída es importante, cercana al 19%. Si tomamos otros indicadores del IGAE, el sector secundario, observamos que tuvo una caída hacia el mes de abril de casi el 30%, principalmente afectado por el sector construcción, en donde se observa una caída cercana hacia el 40%. Si consideramos el sector servicios, prácticamente también observamos una caída cercana al 16%, y todo lo que tiene que ver con alojamiento, con preparación de alimentos y bebidas, caída cerca del 70%. Así que el escenario pues, se ve bastante retador. En términos de inversión, lo que decíamos hasta ahora, caídas del 11%. Esta tendencia presenta pues una aceleración en la caída a partir de la cancelación del aeropuerto, y parecería que la tendencia sigue siendo pues negativa hacia adelante. Este dato no contempla todavía el mes de mayo, en donde aquí la caída fue todavía mucho más fuerte. En lo que respecta al tipo de cambio, consideramos que el tipo de cambio en el relativamente corto plazo podría estar oscilando en un rango en la parte alta cercana hacia 23 pesos, 23.10, y en la parte baja probablemente estemos más cercanos hacia 22.30. Me parece que ese será el rango en el que estaremos viendo el tipo de cambio en los próximos meses. Consideramos que justamente en este periodo debería de ser un periodo quizá de menos volatilidad, porque conforme se acerquen las elecciones en Estados Unidos, seguramente estaremos viendo episodios de mayor volatilidad, llevando al tipo de cambio a niveles cercanos o superiores a los 23 pesos. En lo que respecta al IPC, estimamos que pudiera alcanzar niveles de 41.500 puntos. Déjenme decirles brevemente que la evaluación de nuestro mercado es relativamente baja. Hoy estamos teniendo una evaluación cercana a 8 veces en términos del múltiplo Firm Value EBITDA. Es un múltiplo que consideramos se encuentra en la parte baja, y esto nos hace pensar que hacia adelante nuestro mercado podría tener mayor potencial. Sin embargo, por un lado, las expectativas de crecimiento son bajas. Se espera que este año tengan las empresas que componen el IPC tengan caídas de doble dígito, y esto complica el apetito por los inversionistas. Sin embargo, en términos de evaluación, nos parece que el mercado, por una evaluación justa, debería estar cercana hacia los 41.500 puntos. Otro punto que me parece importante es que desde hace varios meses, incluso probablemente años, los inversionistas a nivel mundial se han venido alejando de los mercados de renta variable. Esto nos lo muestra el índice de confianza del inversionista de State Street, en donde prácticamente observamos que los grandes fondos globales han estado poco a poco alejándose de renta variable. Sin embargo, empezamos a ver pues ya un escenario donde podrían estarse estabilizando e incluso comenzar a tomar posiciones. Así que me parece que ante un escenario de recuperación probablemente haya un mayor apetito por renta variable, y en este sentido pues creo que nuestro país podría salir beneficiado, más que por un tema particular de nuestro mercado, por un tema de apetito de los inversionistas por renta variable y particularmente hacia mercados emergentes. Por otro lado, pues las valuaciones, decíamos, no están mal, las valuaciones son atractivas. Nuestro mercado, considerando valuaciones de precio-utilidad y comparándolo con otros mercados de países emergentes, la verdad es que nos encontramos en una zona atractiva. Respecto a países de América Latina, quizá no tan atractivos, pero sí respecto a países emergentes. Incluso si tomamos en cuenta la relación con el mercado norteamericano, la realidad es que nuestro mercado se ve más atractivo, y esto de alguna manera pues ayuda. Adicional a esto, habrá que decir que con una tasa de interés también a la baja, estimamos que se puede ubicar hacia finales de año en niveles del 4,5%, nos parece que eso podría también empezar a ser un atractivo para nuestro mercado. ¿En dónde vemos los sectores con mayor potencial? Lo vemos pues obviamente en el sector de consumo básico.
bebidas, autoservicio, e-commerce, en donde consideramos que el impacto de esta crisis podrá ser menor y al mismo tiempo la recuperación podría ser mucho más rápido, ¿no? Algunos nombres muy rápido, ahí los tienen en la lámina, caso de América Móvil, de Arca Contal, Walmex, Soriana, Gruma, Coop, FEMSA, Bimbo, quizá puedan ser algunos sectores que se vean mucho mejor. Algunas empresas del sector farmacéutico también podrían verse. En este caso, pues lo más cercano que tenemos es una empresa como Lab, empresas de tecnología, el sector financiero, también bienes durables, etcétera. Creo que pueden verse no tan mal, un impacto moderado, pero una recuperación pues también no tan tardada, y esto me parece que serían pues las empresas que podrían presentar pues una mejor oportunidad hacia adelante. Y bueno, simplemente compartir, ya para ir terminando, compartir con ustedes algunos nombres, ¿no? Con el rendimiento potencial que tienen dado por el consenso, donde vemos que algunas empresas pues traen rendimientos muy interesantes, a lo mejor después de la temporada de reportes al segundo trimestre, en donde veremos sin duda pues una caída estimada de cerca del 14% a nivel operativo y a nivel de EBITDA. Podríamos estar viendo modificaciones en los estimados del consenso, pero aún así vemos que muchos nombres presentan rendimientos de cerca del 30%. Me parece que hay que ser selectivos en escoger estos nombres, pero creo que puede haber oportunidades, sobre todo con horizontes de inversión de mediano y largo plazo. Y ya para concluir, simplemente compartir con ustedes algunas estadísticas que me parece que siempre son interesantes. Muy rápido les comento, por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's, considerando las mayores caídas que se han observado en diferentes momentos, vemos que el ajuste total o el ajuste o la mediana de estas caídas han sido cerca del 31%. Y la duración de estas caídas han sido cercanas a 14 meses. Por otro lado, la recuperación llegan a tardar cerca de 21 veces, es decir, casi 2 veces más. Pero después de un año se observa que el mercado ha tenido rendimientos de cerca del 33%, en 2 años de cerca del 55% y en 5 años de cerca del 84%. Así que me parece que con horizontes de inversión de más largo plazo, las expectativas suelen ser interesantes. En el caso de nuestro mercado pasa algo también muy similar. Las caídas en promedio, bueno, la mediana de las caídas han sido cerca de 25%. La duración han sido mucho más breves. En promedio han sido cercanas a 3 meses y la recuperación en nuestro mercado ha sido mucho más rápida, de casi 2 meses. Y un año después de observar los mínimos, los rendimientos han sido cerca del 46%, 2 años después de cerca de 114% y 5 años después de cerca del 162%. Así que me parece que encontrando el momento adecuado y encontrando algunos nombres, siendo muy selectivos y muy cuidadosos, me parece que puede haber un gran potencial de rendimiento. Así que, bueno, pues habrá que estar pues muy, muy atento a estas oportunidades. Y bueno, simplemente pues considerar algunos riesgos, ¿no? Principalmente un tema de rebrotes, quizá mayores implicaciones en términos de la recesión global, las tensiones geopolíticas, seguramente, y las elecciones en Estados Unidos en la parte global. En México, pues una recuperación quizá lenta, mayores recortes y ajustes al gasto, el tema de Pemex y la posible reducción en la calificación de nuestro país podría ser alguno de los puntos más riesgosos que pueda haber en nuestro país. Pues yo con esto termino, simplemente compartirles una cita que por ahí me llegó, ya saben, en redes sociales, que me gustó mucho y que me parece muy interesante, ¿no? Hay quienes lloran en las crisis y hay quienes vendemos pañuelos. Así que bueno, pues con esto termino. Nuevamente, muchas gracias a todos por su atención y quedo abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Ya tenemos aquí un par de preguntas. Les recuerdo a la audiencia que quien quiera sumarse haciendo alguna pregunta o comentario sobre la presentación de Carlos es más que bienvenido. Voy a ir leyendo algunas que ya tengo aquí. La principal, que fue una parte que abordaste al final, ¿qué expectativas tienes para el grado de inversión de la calificación soberana de México, Carlos? El escenario es bastante complicado. Me parece que sin duda, ante un escenario en donde tendremos una
una recesión este año de cerca del 9.2%, que es la que estimamos en Monex, y una recuperación el próximo año de apenas el 2%, me parece que estaremos en un escenario bastante complejo y es muy probable que las calificadoras puedan estar bajando por lo menos en un notch la calificación crediticia de nuestro país, y esto lo que haría es ponernos pues prácticamente en la línea de perder el grado de inversión. Por ahí es probable que quizá alguna de estas calificadoras puedan tener o puedan bajarle o puedan ubicar un notch abajo del grado de inversión a nuestro país. Y esto, a pesar de que no es propiamente perder el grado de inversión, porque habrá las otras calificadoras quienes mantengan este grado, sí podríamos estar viendo pues una vulnerabilidad de nuestro país, de nuestro mercado, en términos de tasas de interés y de tipo de cambio. Así que, bueno, me parece que el próximo año sí podríamos tener un reto muy importante de mantener las calificaciones actuales. Yo creo que el mercado ha venido descontando una disminución, aunque probablemente quizá sea con un poco más de optimismo, que se mantenga todavía el grado de inversión, por lo menos durante el 2021, y me parece que dependerá mucho de las políticas públicas que se apliquen y la estrategia que se mande hacia adelante para mantener el grado de inversión. Por otro lado, también va a ser importante el tema de Pemex. Pemex está atravesando por una situación bastante complicada. Esa es otra de las preguntas. Aprovecho para planteártela como te la hacen llegar los espectadores. No vi entre tus riesgos la quiebra de Pemex. Dicen, ¿no lo consideras posible o probable? ¿Qué piensas, Carlos? Sí. Bueno, prácticamente aquí lo tenemos en la parte interna, ¿no? Es uno de los riesgos, es el tercer riesgo en la parte interna, la insolvencia de Pemex. Prácticamente hay que decirlo, Pemex está quebrada, esa es la realidad. Sin embargo, hay un apoyo implícito por parte del gobierno para que salga a flote. Me parece que el gobierno va a estar apoyando a Pemex, y justamente ese es uno de los puntos importantes que se tendrá que atender en los próximos meses, porque en la medida que el gobierno tenga menos recursos disponibles y que tenga que utilizar los pocos recursos que se tienen para seguir apoyando a Pemex, es muy probable que venga una disminución en la calificación crediticia. Así que va a ser muy importante la estrategia que el gobierno mande a los mercados. Hasta ahora me parece que han sido bastante desafortunados los mensajes que ha mandado esta administración, y pone en riesgo, sin duda, la disminución en la calificación crediticia del soberano y obviamente pues del deterioro en la calificación de Pemex, que ya pues, prácticamente ha perdido el grado de inversión. Otras preguntas por aquí de tu audiencia. ¿Cuánto calculas la tasa de interés en México al final de año? 4.5, según recuerdo en tu presentación, ¿cierto? Dijimos 4,5%. Me parece que hay margen para pensar en bajas adicionales, en recortes adicionales por parte de Banco de México, si consideramos que otros países, como el caso de Brasil, que es un comparable, la tasa de interés está pues, abajo del 3%. Entonces, me parece que en ese sentido hay margen. Sin embargo, hay que comentar que otros países que han bajado de manera agresiva la tasa de interés han tenido repercusiones importantes en el tipo de cambio. En ese sentido, me parece que Banco de México ha sido muy prudente. Por eso creemos que a pesar de que pueda haber margen, el Banco de México será más prudente, más cauteloso y ubicará la tasa a niveles del 4,5% hacia finales de año, con posibilidades, dependiendo de cómo vaya la economía, cómo vaya la inflación, quizá algún recorte adicional. Pero por lo pronto nos parece que este año podríamos pensar en una tasa del 4,5%. De acuerdo. Otra pregunta que te hacen llegar es, ¿qué sectores se ven con mayor crecimiento hacia fin de año, Carlos? Pues mira, básicamente los sectores que creo que son los que se ven pues mejor, o quizá los más defensivos, para ser más honestos, me parece que será sin duda empresas relacionadas con el consumo básico, el sector, lo que tiene que ver con el sector tecnología, con el sector telecomunicaciones y todo lo relacionado con salud y derivados, ¿no? Farmacéuticos, seguros, me parece, tanto en México como en Estados Unidos. Quizá en una siguiente ola estaremos viendo algunos otros sectores, sobre todo aquellos
relacionados con el sector exportador, pensando que Estados Unidos tendrá pues una recuperación más rápida, que hay una gran cantidad de recursos y que eso podría estar ayudando a algunas empresas exportadoras, y con un tipo de cambio pues un tanto depreciado podría hacer que muchas empresas se vean favorecidas por ese contexto. De acuerdo. Otra pregunta que además es muy interesante y yo pensaba planteártela entre la posibilidad, pero alguien ya la hizo llegar aquí. Dice, buenas tardes, los instrumentos que ofrece la Bolsa de Valores Internacionales o el SIC se perciben más atractivos que los nacionales. Ahora con esta posibilidad de diversificar los portafolios, ¿tú cómo ves o qué opinión tienen ahí en la institución sobre las inversiones en algunas emisoras del SIC? Sí, yo creo que es una excelente pregunta. Me parece que en este escenario, donde vemos una expectativa de recesión importante en nuestra economía, desafortunadamente, y pocos estímulos económicos para pensar en la recuperación rápida, me parece que se ve mucho más atractivo el mercado norteamericano. Y decíamos, hay varias razones, entre ellas, pues una tasa de interés cercana al 0%, estímulos económicos, apoyos importantes en materia de política monetaria y política fiscal en Estados Unidos. Esto hace pensar que las acciones en Estados Unidos se van a ver bien. También es cierto, la Fed, decíamos hace rato, la Fed tiene gran cantidad de recursos que están disponibles para apoyar familias, estados, municipios, corporativos, pero también ha entrado participando con ETFs en el mercado accionario. Entonces, de alguna manera, me parece que el mercado accionario en Estados Unidos podría tener pues un cierto colchón. Y en ese sentido, me parece que puede ser mucho más atractivo un mercado como el SIC. Sin embargo, nada más habrá que considerar dos cosas. Uno, el tipo de cambio, a qué nivel de tipo de cambio estamos entrando, porque si entramos a un tipo de cambio cercano a, vamos a suponer, 23, 30, y de repente el mercado norteamericano sube o algo, pero vemos una apreciación de nuestra moneda, pues traemos un efecto contrario. Entonces, hay que ser bien cuidadosos en qué tipo de cambio estamos entrando. Y por otro lado, también ser selectivos en las emisoras. En esta primera ola ya vimos muchas empresas, las grandes, ¿no? Las Amazon, las Facebook, las Twitter, todas estas que todos conocemos, que son las más comerciales, por decirlo de alguna forma, ya subieron y ya las valuaciones no se ven tan atractivas. Me parece que el mercado podría estar en ese sentido un poco más limitado, pero me parece que todavía podemos encontrar valor en algunas emisoras de sectores relacionados como los que acabo de comentar, pero que no son quizá las más comerciales en ese sentido. Entonces me parece que sí hay un trabajo de selección de emisoras donde creo que todavía puede haber valor. Y ojo, también me parece que a diferencia de lo que hemos visto en años anteriores, en donde había una tendencia por buscar instrumentos empaquetados en ETFs, me parece que en este momento será mucho mejor atender a emisoras en particular, justamente buscando o tratando de encontrar ese valor implícito en emisoras en particular. De acuerdo. Una pregunta que está vinculada con lo que acabas de decir. Alguien nos pregunta aquí en el foro si no deberíamos estar pensando en el balance de la Fed, considerando que esto ha generado el rebote básicamente de todos los asset class. No se ve que sea un riesgo inminente, un cambio en la estrategia del balance de la Fed, pero ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves por ahí el tema de lo que ha hecho la Fed? ¿Qué podrías contestar al respecto? Sí, bueno, me parece que lo que dejó la experiencia en 2009 y 2010, y en esta ocasión la Fed lo consideró, fue que uno hay que ejecutar de manera rápida. En el caso, no sé si recordarán, en la experiencia del 2008-2009, la Fed tardó mucho tiempo en reaccionar. Y dejó pasar varios eventos que al final desencadenaron una de las mayores crisis que no se había observado hasta la fecha. En esta ocasión me parece que la Fed toma en cuenta esa experiencia y lo tiene muy claro. En este momento hay que rescatar a las empresas, rescatar a las familias, hay que meter todo el dinero que sea necesario para apoyar justamente a las empresas que son las generadoras de empleo, y apoyar también a las familias con dinero en efectivo, de tal forma que en una siguiente etapa podrían estar pensando ya en ver de qué forma
se le hace para buscar mejorar el balance. Pero por lo pronto, lo que sí tienen claro es que hay que utilizar todos los mecanismos que estén en la mesa para apoyar a la economía norteamericana, para que salga lo más pronto posible y eventualmente poder hacer algo para mejorar, ¿no? Para mejorar los diferentes indicadores. Yo creo que es básicamente esa es la respuesta. Aquí te mandan otra pregunta también interesante. ¿Qué estimación tienes del boquete de ingresos, especialmente de la caída de ingresos tributarios, que podrían generar una caída de la economía entre el 8 y el 10% para 2020? ¿Cómo ven en Monex el tema de las finanzas públicas? Mira, yo lo pondría, y me parece que con esto puede ilustrarse de mejor manera. Sin duda hay una caída importante en los ingresos provenientes justamente de una recesión. Decíamos, nosotros estimamos una caída en la economía de cerca del 9.2%. Pero bueno, pues ya entre el consenso, pues ya creo que ya el consenso anda más o menos ahí, y algunos datos incluso hablan de hasta más del 10%. Prácticamente vamos a suponer que estuviéramos cercanos a este 9-10%. Sin duda tendrá afectaciones importantes para los ingresos. Aquí la mala noticia es que si el gobierno tiene que apoyar a las empresas, tiene que apoyar a las familias, y el no hacerlo hace que no haya esa recuperación en el corto plazo, en el corto mediano plazo. Y complica porque al hacer o al provocar que muchas empresas pues no puedan recuperarse y tengan incluso que quebrar, pues una vez que una empresa quiebra, pues ya se murió y ya difícilmente, pues básicamente se pierde una fuente generadora de ingresos. Me parece que hoy los recursos deberían estar ahí, y para eso se requeriría incrementar justamente la deuda. Y la deuda, hay que recordar que como lo ven las calificadoras, como se ve, es tomando en cuenta la deuda como proporción del PIB. Hasta ahora veníamos teniendo una deuda como proporción del PIB de cerca del 45%. Considerando la caída reciente en el PIB, esta ya subió, esta razón sube a cerca de niveles de 49% sin hacer nada. O sea, no obtuvimos mayores recursos. Lo que pasó es que al tener un menor denominador, es decir, tienes un menor PIB, entonces la deuda como proporción del PIB incrementa. Me parece, pero no tienes la posibilidad de regresarlo, porque simplemente dejaste morir a las empresas, dejaste que se perdieran empleos. Lo que debe hacer el gobierno es justamente en este momento, y además tiene la capacidad, sobre todo por la coyuntura, de incrementar la deuda justamente para apoyar esos sectores en donde se han perdido ingresos, buscar apoyar a los estados, a los municipios, a las familias, a las empresas, y pensando ya en una recuperación, esa deuda como proporción del PIB que hoy podría verse incrementada incluso a niveles de 55%, 60%, lo cual, si bien es alto respecto a lo que traíamos anteriormente, pues no es mucho más alto que lo que traen otros países emergentes, incluso países desarrollados, pero con la posibilidad de que ante una recuperación pues venga un mayor incremento en el PIB, y con eso podamos regresar de una manera ordenada a una proporción deuda como proporción del PIB, pues de nueva cuenta a niveles cercanos a 50 o incluso abajo. De acuerdo. Un par de preguntas rápidas más. Gracias a todos por permanecer. Ya pasamos de la hora que teníamos planeado. Vamos a darle un par de minutos más, unos 5 o 10 minutos más para desahogar sus inquietudes. Si alguna pregunta más queda pendiente, pues son bienvenidas. Una pregunta más que te hacen es, ¿cómo crees que se comportan los mercados inmobiliarios a mediano plazo aquí en México? Me parece que es una excelente pregunta también. Bueno, ¿qué es lo que vería? En el muy corto plazo, me parece que es un momento de compradores. Es decir, habrá menos demanda en el corto plazo, y quizá ya sea por el lado de las inmobiliarias o por el lado de los interesados en vender, pues tendrán que recurrir a vender quizá pues no al precio que querían, sino a un precio en donde te lo toma el mercado. Entonces seguramente los precios podrían presentar una caída en términos generales del sector inmobiliario.
Entonces, así que me parece que es más un mercado de compradores. ¿Qué es lo que también estaría pensando en que, bueno, ante un escenario de menores tasas de interés, también veamos en el mediano plazo menores tasas de interés, principalmente en términos del crédito hipotecario? Ojo, ante un escenario de mayor desempleo, pues quizá no haya muchos que puedan estar en la posición de pedir un crédito hipotecario, pero bueno, entonces veremos tasas de interés también pues relativamente más atractivas. Otra vez, me parece que es un mercado de compradores. Y por otro lado, también en el mediano y un poquito más largo plazo, ante una dificultad que podríamos estar esperando, difícilmente las personas podrían estar teniendo adquisición de bienes inmuebles. Así que seguramente las rentas son las que podrían verse incrementadas. Entonces, me parece que hoy estamos en la parte inicial del ciclo. Ahora, por ejemplo, en términos nada más, lo cuento muy brevemente, en términos de fibras, lo que tiene que ver justamente con el sector inmobiliario hacia oficinas, pues cuidado porque seguramente habrá más home office. También centros comerciales me parece que podrían presentar cierta dificultad ante un escenario de menor consumo, pero quizá lo relacionado al sector, otra vez al sector industrial, al sector exportador, ¿no? Me parece que esos son los que podrían verse beneficiados en esta coyuntura. De acuerdo. Un par de preguntas más de regreso al tema de la deuda y creo que ahí lo trataste de explicar también en la medida de lo posible. Creo que para poder cambiar la visión de cómo debe manejarse la deuda tendrán que pasar por encima de la visión que tiene el presidente, que ha sido muy claro y muy obstinado en no subir la deuda del país. Por aquí hay una pregunta en ese sentido. ¿Tú consideras que el gobierno se puede endeudar para solventar estas inversiones? ¿Es viable que el gobierno todavía esté a tiempo de cambiar de opinión y asumir una posición en el sentido de lo que todo el mundo le dice que hace falta? Sí, sí, sin duda, creo que obviamente si se hubiera hecho esto con anticipación, podríamos haber amortiguado más la caída. Hoy la caída, la profundidad, creo que pues ya está. Sin embargo, creo que ahora estamos a tiempo de pensar en una recuperación y que la recuperación sea lo más pronto posible. Entre más nos tardemos, cada día que pasa se siguen perdiendo empleos. Me parece que si no se cambia esa visión, seguramente la recuperación pues va a ser mucho más tardada. Algunos colegas hablaban de recuperaciones, que si era en V, en U o en L. Bueno, pues me parece que conforme más nos tardemos en justamente apoyar a las empresas, apoyar a las familias, tendremos un escenario más de tipo L, ¿no? En donde hay una caída importante y una recuperación pues que no se ve clara, más bien tipo estancamiento, antes de pensar en una recuperación. De acuerdo. Te voy a hacer 3 preguntas más para poder concluir. La primera la voy a colar yo, porque tiene que ver con lo que estás platicando. En el pasado había una especie de convencimiento o de creencia de que si Estados Unidos caminaba bien, pues México podía pegarse de ese motor y salir adelante. Hoy en día, la verdad, la mayoría de las estimaciones dan por hecho que Estados Unidos va a regresar relativamente rápido al crecimiento económico, pero ya no hay tanto convencimiento de que México pueda pegarse. Hace un par de semanas, en una de las conferencias matutinas, el presidente dijo que una de las razones para no hacer un mayor gasto en términos de inyección monetaria, de inyección financiera, de estímulos financieros, era justamente que Estados Unidos nos iba a sacar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que va a ser suficiente o crees que ni Estados Unidos creciendo o creciendo como un cohete, como dice su presidente, va a ser suficiente para sacar a México del hoyo? Me parece que es un mejor escenario el tener a Estados Unidos cerca y creciendo a no tenerlo cerca y a tenerlo en recesión. Entonces, esto de alguna manera creo que va a ayudar. Y también otro de los puntos que también ayudarán en parte será esta certidumbre que da el TEMEC y también pues lo que se ha hablado mucho es que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China pues beneficia a México ante la posibilidad de que inversiones vengan a nuestro país
en lugar de llevárselas a China o que se regresen hacia México. Y esto puede ayudar. Sin duda, me parece que todos estos argumentos son ciertos y son buenos y ayudará a nuestro país. Sin embargo, me parece que no compensa del todo. Para que haya crecimiento en nuestro país, y eso es bien importante y es una regla de dedo, para que haya crecimiento se requiere inversión. Y si no hay inversión, no va a haber crecimiento. Y lo que hasta ahora hemos visto es que van prácticamente varios meses, desde octubre del 2018 a la fecha, caídas en la inversión. Empieza con la cancelación del aeropuerto y pues los últimos datos son los cambios de reglas en el sector energético, en el sector petrolero, cambios en las reglas de juego para inversiones en una cervecera, en fin, son señales que no son muy buenas hacia los inversionistas. Y lo que va a pasar es que quizá esas inversiones que podrían empezar a detonarse, se esperen a ver un escenario de mayor certidumbre, de reglas del juego claras y de sobre todo de Estado de Derecho. Entonces me parece que ciertamente los argumentos que se manejan son buenos y son muy válidos, pero para detonarlos se requiere confianza. Si no hay confianza, pues no habrá inversión, y si no hay inversión, no habrá crecimiento. Muy bien, pues creo que con eso que acabas de decir, le pegaste a un par de preguntas más que estaban todavía en el tintero. Muchas gracias a todos por participar. Estuvo muy interesante la presentación de Carlos y creó mucha expectativa. ¿Algo más que nos quieras compartir, Carlos? Y si no, para despedirte y agradecerte nuevamente que destines este tiempo para platicar con la gente de Infocel y Sentido Común. No, al contrario, gracias César, gracias a Margot, gracias a todo el equipo de Infocel por la invitación. Para mí es un gusto, espero que haya sido de mucha utilidad y como quiera, pues ya saben que estamos a la orden. Pues muchas gracias y gracias a todos por estar atentos y conectados a esta sesión. Las próximas seguramente les enteraremos por los mismos medios. Pues buenas tardes a todos y hasta pronto.